Bienvenidos amigos. En el vídeo de hoy veremos a las pequeñas compañeras y a la vez temidas de los soldados del segundo conflicto a escala mundial, las granadas. Entre 1939 y 1945 hubo una gran variedad de modelos de estas armas, casi tantos como países involucrados en el conflicto. Aunque muy parecidas, cada una tenía sus diferencias en cuanto a sus especificaciones e incluso en métodos de ser empleadas. En este vídeo veremos los tres modelos principales de las tres mayores potencias del conflicto: la modelo 24 alemana, la Mk2 estadounidense, que también fue fornecida y ampliamente utilizada por sus aliados, y la soviética RGD-33. El origen de la Steel Hand Granata se remonta a 1915 y utilizada ampliamente en ambos conflictos mundiales. A grandes rasgos, los modelos iniciales eran algo más gruesos y equipados con un clip pensado para facilitar su transporte, al sujetarlos en el cinturón de las tropas. En 1924 fue introducido el modelo final, que acabaría por convertirse, junto a otras armas alemanas, en una de las más fácilmente reconocibles e identificable de la época, y utilizada vastamente por las Fuerzas Armadas germanas. El modelo 24 tenía un cabezal ligeramente más corto, un mango de madera más fino y largo, y el clip de sujeción fue retirado. Estas simples modificaciones fueron introducidas con la finalidad de facilitar el transporte de la granada, que era transportada fácilmente sujeta entre el cinturón y el cuerpo del soldado, incluso, en ocasiones, dentro de las botas. La modelo 24 tenía una longitud de 36,5 centímetros, un diámetro máximo de 7 centímetros y pesaba 595 gramos. La M24 se dividía en tres partes fácilmente separables al estar unidas por un sistema de roscas. Con las propias manos se montaban o desmontaban de forma muy sencilla. Al desenroscar la pequeña tampa en el extremo inferior se accedía al sistema de iniciación a fricción ZB26. Este sistema iba unido, en un extremo, a una cápsula de cobre que contenía una sustancia sensible a la fricción y un tiraflector, y por el otro a un cilindro que contiene una determinada cantidad de pasta pirotécnica. Esta pasta servía como retardo al ser accionada al tirar de una cuerda. Todos estos elementos estaban alojados en el mango de madera que permitía la detonación y el retardo de entre 4 y 5 segundos. La parte central consta de un cilindro de madera, hueco en su interior y con dos roscas en sus extremos. La parte superior se usaba para colocar el cilindro metálico que contiene el explosivo, mientras que en la parte inferior se colocaba un tapón que ocultaba y protegía el sistema de armado. La carga principal estaba roscada en la parte superior de la granada. Se trata de un cilindro de hierro de poco espesor y que contenía aproximadamente 160 gramos de TNT. La conocida como granada de palo disponía de este mango de madera por ser considerado como el más eficaz para ser arrojada. Y de hecho, así era. Este equilibrado diseño permitía que fuese arrojada a una distancia muy superior que las granadas, digamos, convencionales. Un soldado de infantería alemán común podía arrojarlas a una distancia orientativa de entre 30 y 40 metros. Mientras que las granadas británicas o estadounidenses a menudo solo podían ser arrojadas sobre los 15 o 20 metros de distancia. Además, su extensión de madera permitía el ser arrojada desde una posición tumbada, exponiendo mucho menos el cuerpo del soldado que sus equivalentes aliadas, cuyos soldados necesitaban incorporarse en mayor medida y, por lo tanto, exponerse más para alcanzar distancias menores. La M24 era una granada de asalto. Al detonar a corta distancia de su objetivo, era plenamente eficaz, aunque a media distancia perdía eficacia por su poco poder de detonación y de fragmentación. Fue diseñada así para evitar el daño amigo, y tenía en el aturdimiento su mayor baza ofensiva. Si la detonación no surgía su efecto directo, el objetivo quedaba desorientado y aturdido, y la maniobra se completaba con el asalto de las tropas alemanas. Para aumentar su capacidad de fragmentación, una de sus debilidades, se fornecían dos camisas metálicas, una básica con una abertura vertical y otra con el típico padrón más conocido de pequeños cuadrados metálicos. En cualquier caso, el empleo sin estas camisas fue lo más común. Si la M24
con su capacidad de ser arrojada a mayores distancias, tuviera la capacidad de detonación y de fragmentación de la granada defensiva MK2, que veremos a continuación, podría considerarse de lejos la mejor granada del conflicto. Como no fue así, y con el aturdimiento como una de sus mejores bazas, la granada de asalto M24 fue una excelente arma con sus características y especificaciones. Podríamos decir que ni mejor ni peor que sus equivalentes, simplemente diferente. Sin duda, todo un símbolo del conflicto. La granada estadounidense MK2 fue introducida durante los últimos meses de 1918. Continuamente mejorada, fue empleada hasta los años 60. Conocida como granada piña por su cuerpo de metal estriado, era una granada defensiva. Por lo tanto, era una granada de fragmentación. Con una longitud de 11 centímetros y de 5,8 centímetros de diámetro, podía albergar varios tipos de explosivos, generalmente en la cantidad de 52 gramos, con varios tipos de fusibles detonadores, con retardadores de entre 4 y 5 segundos. Su peso total rondaba los 600 gramos. Estaba fabricada en hierro fundido con una superficie estriada dividida en 40 perillas en 5 filas de 8 columnas. Fue diseñada así para mejorar la fragmentación y proporcionar un mejor agarre al manipularla y arrojarla. El radio de acción tras la detonación era mayor que el de la M24 alemana, y por su diseño estaba pensada para neutralizar su objetivo de manera directa. En este aspecto era ampliamente superior a su equivalente alemana. Si buscamos alguna desventaja, podemos considerar que por su diseño redondeado era, por decirlo de algún modo, menos precisa al ser propensa a rodar después de tocar suelo, principalmente en terreno inclinado como la ladera de una colina. Aunque difícil de ocurrir, su anilla de seguridad podía engancharse en algún elemento y accidentalmente preparar el mecanismo interno. El ser considerada una granada defensiva se debe a la necesidad de su operador de establecer una posición defensiva para evitar el propio daño que podía causar la fragmentación. La granada RGD-33 apenas fue una de las empleadas por el ejército soviético, aunque posiblemente la más identificativa y reconocible. Es fácil de ver a simple vista que se trata de una granada tipo palo, como la M24 alemana. Como su designación indica, fue diseñada en 1933 y se mantuvo en producción, aproximadamente, hasta mediados del conflicto. La RGD-33 era una granada de asalto, que al ser lo más común su distribución con la camisa de fragmentación, era considerada como defensiva. Tenía una longitud de 19 centímetros, alrededor de la mitad de la M24. Tenía un diámetro máximo de 5,4 centímetros y un peso máximo de 750 gramos cuando empleaba la camisa metálica de fragmentación. A pesar de su menor tamaño, podía ser arrojada a distancias similares a su equivalente alemana. Esta granada tenía varias limitaciones. La más destacada, por lo menos así lo considero personalmente, era el complejo sistema de activación. El sistema era mediante giros, un estiramiento e introducción del mecanismo. El primer giro dejaba a la vista una señal blanca, que predecía una estirada y apretada del mango, y un nuevo giro que dejaba visible un punto rojo, señal de que el arma estaba lista para su empleo. Aunque quizás en la práctica era simple, sobre el papel da la sensación de necesitar de una atención y concentración extra difícil de obtener en el caos del campo de batalla. Principalmente si lo comparamos con el simple estirar de una cuerda o de una anilla de las granadas alemanas y estadounidense. Además, la granada, con un tiempo de detonación de unos 5 segundos, podía detonar prematuramente y no era muy popular entre los soldados soviéticos. Si bien la camisa metálica aumentaba su poder de fragmentación y por lo tanto su radio de acción, tenía 85 gramos de TNT, la mitad de la M24, limitando mucho su poder aturdidor de granada de asalto, y no alcanzando el rango de fragmentación de la MK2 norteamericana. A partir de 1942 empezó a ser empleada la RG-42, que básicamente era una granada simplificada al máximo para facilitar su producción, o el tipo F1, entre otras. La RGD-33, resumiendo mucho,
Era una mezcla de la M24 y de la MK2, aunque inferior a ambas en la comparación de prestaciones. Dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.